Muy buenas noches para todos ustedes, sean bienvenidos a este mensaje que quiero enviar en este día domingo 15 de octubre de 2017 y que se dirige a todos los católicos de nuestro país, a todos mis contactos especialmente, para que analicen este mensaje y para que también en la medida de lo posible lo difundan, porque ya no podemos permanecer más tiempo callados frente a lo que sigue y continúa ocurriendo con Teleamiga y con José Galad. Siendo muy honesto en el tema, y ya me había pronunciado en algunos momentos frente a esta situación, pues es importante que sepan que se trata de un choque de paradigmas teológicos. O sea, no se trata solo de la postura de un señor José Galad, sino se trata de dos formas de comprender la fe. La una, que está más anclada en el tema legal, en el tema de la condenación, en el tema más veterotestamentario, en algunos concilios y magisterio de la Iglesia anterior al Vaticano II, que es en el que fue formado justamente José Galad, y el otro que viene más desde una teología del encuentro, desde una teología de la misericordia, desde una teología existencial, desde una teología que sigue avanzando y que trata de hablar con las realidades concretas del mundo de hoy y que se evidencia pues en el Concilio Vaticano II, pero que tiene su cimiento y su fundamento muy fuerte en los evangelios. Cuando nosotros hablamos del primer paradigma, hay unos elementos que son importantes que ustedes los tengan presentes. En ese paradigma anterior, pues se centraba más en el tema de la ley, de la norma, y por qué no decirlo del Antiguo Testamento, en donde la salvación se daba por méritos. Esos méritos se daban por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de las normas y por el cumplimiento del culto, y las personas que de alguna manera quedaban o no cumplían con estos elementos, pues quedaban excluidas y entraban dentro de la censura y dentro de la condenación. Y las personas pues que consideraban que cumplían con los mandamientos se consideraban los buenos, los justos y los salvados, ¿cierto? Y las otras personas pues quedaban condenadas. Y había una comprensión de Dios como juez que al final de los tiempos vendría a juzgar desde un punto de vista retributivo a los seres humanos, y desde esta perspectiva, desde la retribución, pues vendría a premiar a algunos con eso que llamaban el cielo, y vendría a castigar a otros con eso que se llamaba el infierno, o había una postura intermedia de posible salvación que era lo que se denominaba el purgatorio. Y desde allí también se comprendían los sacramentos desde la postura del ex opere operato como una realidad mágica que comunicaba la gracia y sin la cual pues no había salvación, y que se necesitaba una serie de requerimientos para acceder al rito, y se pensaba que con el rito pues ya el tema de la gracia terminaba pues realizando lo que se necesitaba, y con esto ya quedaba resuelto el tema. Cuando nosotros analizamos lo que fue la postura de Jesús, nos damos cuenta que la cosa se complica para ese paradigma. Yo llevo más de 10 años estudiando la teología, estuve estudiando la teología tradicional, la dogmática por mucho tiempo, y después tuve la posibilidad también de comprender y de conocer y de estudiar otros paradigmas teológicos que agradezco mucho con los padres jesuitas. Pues bien, hay que señalar una cosa.
Jesús choca radicalmente con esas posturas que acabo de mencionar. Jesús choca con el fariseísmo que consideraba que la santidad y la relación con Dios dependía del cumplimiento de la ley, y que pensaban pues que todos los que no cumplían la ley quedaban condenados, excluidos, marginados por la misma fe, y desde allí, por su condición de pecado, pues no eran dignos de pertenecer al pueblo de Dios y terminaban siendo perseguidos, excluidos y demás. Jesús justamente se levanta contra esa comprensión para señalar y para enseñar que todas las personas estamos llamadas a la salvación y que no se puede seguir haciendo esa distinción entre los que se consideran buenos y los malos. En primer lugar, porque el pecado es una realidad constitutiva del ser humano que está presente en todos. Por ende, el que diga que no tiene pecado o el que diga que se cree justo o que se cree bueno está mintiendo. Y no porque lo vayamos a juzgar que es el más pecador, no, sencillamente porque no está reconociendo una realidad que le es constitutiva por naturaleza, y es la realidad del pecado, porque forma parte de lo que somos. Y el pecado no es otra cosa que esa inclinación a guardarnos en nosotros mismos, en eso que se llama el egoísmo y la autosuficiencia, ¿cierto? Cortando con el proyecto de Dios, que nos creó para ser don de amor y de servicio para los demás por su presencia real y plena y divina en nosotros. Cuando nosotros comprendemos esta realidad en Jesús, y que Jesús acoge a todo lo que los judíos consideraban perdido, y Jesús acoge al publicano, y Jesús acoge a la mujer adúltera, y Jesús acoge a todos los que eran rechazados en su época, por ejemplo, los que estaban enfermos de lepra, por ejemplo, repito, publicanos y jefes de publicanos, por ejemplo, los pecadores públicos, los paganos, y si miramos más en detenimiento, hay muchas otras personas que incluso los evangelios lo camuflan un poquito, pero que están ahí presentes. Y Jesús viene es por ellos, y Jesús viene es a mostrarles un camino de salvación diferente, en donde la salvación, como lo dirá Pablo en sus cartas, no se da por mérito sino por gracia, y en donde ya no podemos hablar del perdón, como lo dice el padre Gustavo Baena, como un quitar la punición, es decir, el castigo, bajo esa teología de la retribución que ya se había caído en el Antiguo Testamento, porque en última la retribución no existe, porque es que si fuese por retribución, lo único que nos correspondería a nosotros es la muerte, porque somos criaturas. Ninguno de nosotros merece la salvación ni ser elevado a la condición de la participación divina, sino que es pura misericordia y gracia, y Dios nos creó para esa participación, y allí nos llama a todos, independientemente de que nos consideremos buenos o que nos consideren malos, porque sencillamente la misericordia y el llamado a la salvación es absolutamente para todos los seres humanos, y repito, como lo dice Pablo, es gracia, es gracia. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos con este paradigma, ¿cierto?, de Jesús, que choca justamente con los fariseos y que termina siendo condenado con una presión muy fuerte de los sacerdotes y de los maestros de la ley de la época por tener estas posturas que acabamos de mencionar, pues descubrimos cómo nosotros, como seguidores de Jesús, no podemos seguir anclados en el Antiguo Testamento, no podemos seguir anclados en la ley,
No podemos seguir anclados en la institucionalidad, no podemos seguir anclados en las mediaciones, no podemos seguirnos considerando los jueces y los dueños de la salvación, sino que tenemos que ser un instrumento de salvación, tenemos que ser sacramento del amor y de la misericordia, tenemos que hacerles conocer a las personas que son entrañablemente amadas por Dios y llevarlos a resignificar su vida desde ese amor, no por el miedo a un Dios que los condene o los castigue, sino por el amor de un Dios que da la vida, de un Dios que se entrega, de un Dios que quiere participar en su ser, de un Dios que nos ama entrañablemente y que quiere la planificación y la transformación de nuestra vida para trascender. Y entonces allí ya las cosas, repito, cambian de una manera significativa, y es cuando esas palabras que nos decía el Papa, mire, la iglesia no puede seguir siendo una aduana, no puede seguir excluyendo a nadie, no puede seguir generando miedo y zozobra en las personas, sino que tiene que mostrar realmente ese rostro de Dios que se nos reveló en Jesús, y que justamente una muy buena parte del judaísmo había desdibujado, y después el cristianismo, este primer paradigma que les señalé que se mantuvo en la iglesia durante mucho tiempo, también había desdibujado y había convertido el cristianismo y el catolicismo especialmente en un fariseísmo disfrazado de cristianismo, en un fariseísmo con el rostro de Jesús, y esto pues no puede seguir siendo anunciado, ni puede seguir siendo proclamado. Y entonces es allí donde yo quiero hacerle un llamado a usted como creyente para que se forme en la fe, para que descubra por medio del estudio de la palabra, el estudio de la teología, el estudio de la fe, que la revelación es progresiva, que la revelación definitiva se da en Cristo, y que creer en Cristo implica hacer una ruptura con los paradigmas veterotestamentarios y con las comprensiones de castigo y con las comprensiones de Dios como juez y con las comprensiones de destrucción y con todo este tipo de elementos que no ven en Dios sino un ser que termina siendo vengativo y que termina siendo un Dios que no fue el que mostró Jesucristo. Entonces yo lo invito a usted a que se forme, a que se pregunte, a que se cuestione. Miren, no podemos nosotros hablar y pagar con la misma moneda y decir que este señor Galad, o que el canal Teleamiga, o que las personas que lo siguen, o que las personas que promueven ese mensaje, pues sencillamente se van a condenar y están en el error y Dios no los quiere. No, porque estaríamos cayendo en su mismo paradigma. Sencillamente oremos por ellos, comprendámoslos, porque son también hijos del paradigma anterior, porque se quedaron anclados allí, porque fue lo que la iglesia enseñó durante muchos siglos, porque ellos están seguros de que están defendiendo la fe. Pero este llamado es para usted como creyente, para que tenga una fe crítica, madura, y para que no se deje convencer de estas posturas y de estos cuentos que terminan desviando tanto la fe y que terminan desviando tanto el rostro que Dios nos reveló en su Hijo Jesucristo. Quiero hacerle un cuestionamiento a usted en esta noche. Cuando nosotros contemplamos a Jesús en la cruz, y sabemos muy bien que Jesús estuvo en la cruz, no por un mandato del Padre, porque entonces no sería un Dios misericordioso, sino un Dios sádico. Hay un texto muy interesante sobre eso. Sino que Jesús llegó a la cruz fue por la maldad humana, y esa maldad que nos caracteriza a todos, de rechazar lo que Dios quiere, que es el amor, que es la justicia, que es la fraternidad, que es la solidaridad, que es la preocupación por el otro, que es el entregar la vida. Nosotros terminamos rechazándolo porque no entraba dentro de nuestras categorías, ¿no? Y Jesús termina allí colgado por la confrontación con los fariseos, de la cual ya hablamos,
por la confrontación con los sacerdotes, que consideraban que lo más importante era el culto y el diezmo y las mediaciones del templo y del sacerdote, y Jesús viene a mostrarnos que el verdadero templo es el ser humano, y que para rendir culto a Dios no se necesita ir ni a Jerusalén ni a los templos del norte, sino que el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad, y que entonces la verdadera adoración no es de culto sino de vida y de existencia. Cuando nosotros empezamos a comprender que ese Jesús terminó allí porque muchos lo vieron como esa persona que rompió los esquemas y que se convertía en una amenaza, pero este Jesús que llega allí a la cruz por voluntad humana, no por voluntad divina, vive, y ojo con lo que voy a decir, vive esa realidad de su muerte desde la voluntad del Padre. ¿Cómo así? No lo vive desde el odio, no lo vive desde el resentimiento, no lo vive desde la sensación de injusticia, no lo vive reclamando una venganza, no lo vive condenando a los que lo condenaron, no lo vive hablando, digamos, de que perdonara a los que lo habían seguido y a los buenos, y a ellos los reconciliaba, y a los que lo habían perseguido y a los que le habían producido la cruz, a ellos los condenaba, sino que Jesús vive su muerte y asume su muerte como la posibilidad de manifestar el amor más pleno de Dios, sin guardar absolutamente nada para sí, reconciliando, perdonando, amando y entregándose hasta el punto de decir: mire, nadie me quita la vida, yo la entrego. Oiga, mire, aquí me trajeron los seres humanos, pero yo te pido, Padre, para que los perdones porque no saben lo que hacen. Mira, yo me entrego como ofrenda para la reconciliación y para que se abran las puertas de esa misericordia, de esa gracia, de tu proyecto a todos los seres humanos sin excepción. Y entonces quiero preguntarte algo: si tú crees en Jesús, si tú comprendes la cruz como la entrega, como el amor, como el perdón, como la donación absoluta y como esa petición del Hijo pidiendo al Padre el perdón y pidiendo al Padre la reconciliación para todo el género humano, dime si puedes creer que ese Dios que se entregó por amor, que ese Dios que nos abrió las puertas de su corazón sin ningún requerimiento, que ese Dios que vino mostrando durante toda su vida el amor y la misericordia por el hombre, dime si tú puedes creer realmente que ese Dios juzga, que ese Dios condena, que ese Dios castiga, que ese Dios destruye la creación. Míralo allá en la cruz y dime si crees en que va a destruir a su criatura, que va a juzgar, que va a condenar. Es absurdo. Incluso, y no me quiero meter allá porque el tiempo no nos da, el Dios veterotestamentario jamás es un Dios juez, castigador y destructivo. El castigo solo forma parte de un proceso en el Antiguo Testamento de salvación, porque si bien el castigo termina siendo la consecuencia del acto humano no querido por Dios, sino propiciado por Dios para hacer recapacitar al hombre de su pecado y que retorne a abrirse a la misericordia de Dios y que vuelva a redescubrir a Dios, la última palabra durante todo el Antiguo Testamento no es el castigo, sino la misericordia y la salvación. Entonces, quiero dejarte ese mensaje y quiero que por favor lo analices. Y quiero invitar a todos los teólogos, a los colegas, para que empiecen a pronunciarse
no en contra de Galaad, no en contra de Teleamiga, sino a favor de la verdad que conocimos, que estudiamos, que se nos ha revelado y que estamos llamados a proclamar y a defender. Y también una invitación a las personas. Miren, el Dios que castiga, el Dios que juzga, el Dios que margina, el Dios que todo el tiempo está observando la maldad del otro en teoría y entre comillas para destruir. Ese Dios no es el Dios de Jesús, y en eso se la pasan mucho estas personas que defienden ese primer paradigma, censurando, condenando, juzgando, diciendo que los demás se van a ir al infierno, diciendo que los demás están en el error y que por eso van a ser destruidos, diciendo que son unos herejes, diciendo que, mejor dicho, miren a Jesús, analicen a Jesús y tomen sus conclusiones. Y quiero por último hacer una invitación de verdad y de corazón a Teleamiga, a José Galaad, a las personas que defienden esos paradigmas, para que se permitan repensar y reconsiderar estas cosas desde un estudio teológico diferente, con otras visiones. Miren, yo estudié los dos paradigmas, yo conozco los dos paradigmas, ¿sí? Yo defiendo, en su momento defendí el paradigma anterior a capa y espada, pero cuando descubrí la fuerza teológica y el fundamento especialmente neotestamentario de este paradigma de la teología del Vaticano II y de la teología del encuentro y de la teología de la misericordia, realmente descubro por dónde va la voluntad de Dios. No se dejen quitar la alegría, no se dejen quitar la esperanza, no se dejen quitar el amor de Dios. Respondamos por amor al Dios que nos ama y no por miedo a un Dios que no existe, que destruye y que castiga. Que esa sea la diferencia. Nosotros que creemos en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia, vivimos felices, porque sabemos que en medio de nuestro pecado, y somos pecadores, sí, pero Jesús vino para nosotros, no para extraterrestres que se creen buenos. No. Todo lo humano es pecador y todos somos bastante pecadores, y por nosotros vino y por nosotros murió y a nosotros nos reconcilió y a nosotros nos abrió el camino del Padre y a nosotros nos enseñó que lo divino habita y mora en nosotros y que esa es nuestra felicidad y nuestra plenitud que debemos compartir con los demás. Entonces te invito a que lo analices y ojalá, repito, las personas que están ancladas en esos paradigmas anteriores se den la oportunidad de estudiar, de comprender, de analizar desde el Evangelio, este nuevo paradigma, y descubran que Jesús justamente rompió con el paradigma anterior. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y por último, sé que he hablado mucho, mi voz y mi palabra de gratitud, de reconocimiento profundo a un Papa inmenso como es el Papa Francisco, a unas comunidades que han dado mucho al cristianismo, al catolicismo y al país, los sacerdotes jesuitas, de los cuales soy discípulo en mi formación, en la última parte de mi formación teológica y en la Javeriana, en donde hice la licenciatura en teología, y que son personas muy formadas, ¿sí? Cuando uno mira a José Galaad y estas personas de paradigmas tradicionales, son personas que se dedicaron solamente a leer la Biblia sin interpretarla, que se dedicaron a repetir dogmas y doctrinas de siglos anteriores, pero que no han hecho un estudio profundo y transversal real, y sus argumentos
terminan siendo completamente vacíos para una persona mínimamente formada. También un reconocimiento muy grande a los padres carmelitas, quienes vienen en un trabajo impresionante para acercar las personas a ese Dios de amor, de misericordia. Mis respetos profundos al padre Jaime Palacio, al padre Jorge Mario Naranjo, quien es también mi acompañante espiritual, al padre William, a toda la comunidad carmelitana que también está siendo objeto pues de estos cuestionamientos absurdos, entendibles pero absurdos, por parte de estos paradigmas completamente antiguos, creados en el Concilio Vaticano I y antes, por allá en Trento, y que están muy bien fundamentados desde el Antiguo Testamento, pero que no tienen ningún fundamento desde el Evangelio, ¿no? Y muestra de eso es justamente las lecturas y el Evangelio y la liturgia tan rica, tan profunda de hoy, en donde Jesús manda a los caminos a que recojan a buenos y a malos, porque están llamados al banquete. Y los que se quedan por fuera, pero sé que así no va a ser, porque Dios los ama también entrañablemente y los comprende y los acogerá también allí en la plenitud de su corazón y de su amor, porque nos creó desde ese corazón y nos ama desde ese corazón y a nadie lo rechaza. Pero justamente los que quedan rechazados en el Evangelio de hoy son esos maestros de la ley y esas personas que se consideraban tan buenas y tan justas, ¿cierto? Y que en últimas terminaron rechazando la misericordia por sus creencias y sus tradiciones, y terminaron convirtiéndose en obstáculo de la misericordia de Dios. Se dirigía a los sacerdotes y a los ancianos o maestros de la ley de ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación. Por favor, fórmense, hay espacios muy buenos de formación. Ahí estoy con la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel, tienen a los carmelitas, tienen al Instituto de Espiritualidad Carmelitano, tienen a la Universidad Javeriana, tienen muchas fuentes, y espero de verdad que los teólogos, los biblistas y las personas que nos hemos formado en la fe, pues empecemos a hacer mensajes aclaratorios de este tipo, tratando de ayudar a orientar a las personas que están siendo tan bombardeadas por el paradigma anterior y que están cuestionando tan profundamente la enseñanza verdadera del Evangelio en nuestro país y en el mundo entero, porque esto no es solo de nuestro país. Entonces sí se requieren pronunciamientos teológicos, y si hay preguntas y si surgen debates, genial, no con el ánimo, repito, de condenar a nadie, no con el ánimo de yo tengo la razón y nadie más la tiene, porque de eso no se trata, sino de hacer ver el proyecto de Dios, de hacer ver el Evangelio, de hacer ver el rostro del Padre transmitido en Jesucristo. Dios les bendiga, una muy, muy feliz noche.